La importancia de ser impecable con las palabras y pensamientos, aunado a no tomarse las cosas de manera personal, involucra tipos de interacciones sociales de diversas formas, ya sean destructivas o armónicas. Respecto a esto, sabemos que también el sistema de creencias de cada individuo forma un tipo de destino de acuerdo a estas creencias que se van formando a partir de tempranas edades, acuerdos, creencias, domesticaciones que se van cristalizando en el subconsciente a través de la repetición, a través de la experiencia, el impacto emocional, y un 2% tiene que ver la genética. Algunas de estas personas que crecen en ambientes familiares o de X naturaleza que les hacen crecer con inseguridad, ya sea por abusos, traumas, etcétera, por X factor, estas personas desarrollan un mecanismo de compensación que se llega a denominar un trastorno de la personalidad. ¿Por qué es importante dar a conocer esto? Ahorita lo veremos. El trastorno de personalidad, que uno de los tantos trastornos de personalidad es el que se llama narcisismo. Este trastorno se caracteriza por personas ya generalmente adultas que buscan sobrevaluar su propia persona, pero en realidad son personas con vacías, en realidad no conocen lo que es autoestima, por lo que no saben tampoco brillar por sí mismas. Entonces son como depredadores o vampiros emocionales en busca de víctimas. ¿Qué clase de víctimas pueden ser sus favoritas? Número uno, personas muy empáticas o sensibles. Número dos, personas exitosas y que brillan por sí mismas. Número tres, personas vulnerables que se encuentran en una situación algo desesperada. Y número cuatro, personas que son manipulables o vulnerables. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque son personas que van a buscar a otras personas que, como habíamos visto, resaltan entre el montón de ovejas, brillan, tienen éxito, y como el narcisista no tiene esta capacidad de tener autoestima, les encanta entonces elegir a estos que sobresalen. Los narcisistas son difíciles de detectar porque, escucha bien, suelen comportarse de maneras muy amables como otra persona totalmente normal, y desafortunadamente te das cuenta de su comportamiento narcisista muy tarde, cuando han cumplido su cometido de vampiro emocional, o sea, en pocas palabras, pretenden destruirte la vida. Como eres de estas personas que sobresale, brilla, tiene éxito, el narcisista, por no tener autoestima, también suele ser una persona muy envidiosa, que tiene ese vacío en el fondo y que requiere destruir a otros para absorberles la energía vital y así continuar con su siguiente víctima. Su mayor victoria es destruirle la vida a otras personas. Y como te dije, les encantan personas que brillan por sí mismas, empáticas. Y aquí, si tenemos una relación de un narcisista con un empático, se vuelve tremendamente tóxico
y destructivo para el empático. El narcisista es una persona manipuladora que sabe exactamente qué responder, cómo comportarse y de alguna manera seducir a su víctima, en especial si se trata de parejas, para que después se convierta en una situación de codependencia en donde la víctima muy difícilmente pueda ya estar sin la otra persona. ¿Por qué es importante esto? Desde mi experiencia, me he topado con tres de estas tipo de personas. Todos eran hombres y se encontraban en diferentes áreas. Pero voy a ejemplificar uno. El tutor de maestría que tuve, eh, de buenas a primeras, de primera vista, era una persona pues sociable, carismática, que aparentemente pues disfrutaba pues ganarse a la gente. Pero con el tiempo, cuando se convirtió en mi tutor de maestría, demostró actitudes que iban ya mostrando más su narcisismo. Resulta que quiso que yo fracasase en titularme de la maestría, ya que él había reprobado su examen de candidatura de doctorado 2 veces, por lo que era también una persona algo frustrada y con mucho rencor. Entonces, afloró su verdadera personalidad y a pesar de eso, te puedo decir que sí me hizo pasar por meses demasiado estresantes, desagradables. Su intención era que yo también desistiera, pero encontré la manera de progresar en los trámites y de acabar todo y me pude titular. Me titulé sin que esta persona se enterase, siendo mi presunto tutor de maestría. Y al medio año me escribió un correo diciéndome hipócritamente felicidades. Y al poco tiempo, algo así como una disculpa. em, y aquí es donde el karma del narcisista se manifiesta. Porque por más intentos que tuvo de destruirte en el área que se sentía amenazado, fracasó y entonces te ve levantarte de donde quiso tirarte, pero todavía más fuerte, y ese es su karma. ¿Cuál es la mejor solución? Cortar todo tipo de contacto con esta gente, porque tú tienes derecho a sacar de tu vida a esta gente, si es que no quieres que te siga chupando tu energía vital. Otro caso, la otra persona, era una persona que aseguraba que yo le atraía desde el 2010. Y como te digo, al principio parecen personas demasiado normales, amables, incluso pues pareciese que tienen aspiraciones. Esta persona le gustaba la música igual de Queen, etcétera. Pero de los 5 años que tuve relación de contacto a través de internet y las pocas veces que llegué a ver a esta persona en vivo, poco a poco fue manifestando síntomas del narcisista clásico como envidia y cuando yo le comentaba ciertos logros en el ámbito académico o digamos artístico, cuando yo me encontraba en el coro, incluso llegué a cantar en el Sinfónico de Queen en el Auditorio Nacional. Cuando yo le comentaba esto, simplemente cortaba la conversación o se notaba en sus expresiones un desagrado, o sea, no era explícito, pero ahí eran los primeros síntomas de envidia.
y en especial cuando se trata de una presunta amistad y que te dice que según, pues, te considera una persona genial y no sé qué más engaños como para manipularte y que no te des cuenta realmente qué tipo de persona es. Um, pues bueno, eh, entonces esta persona empezaba a manifestar síntomas de envidia, pero seguía fingiendo que le interesaba la amistad o lo que sea, a un punto de que su verdadera cara la sacó en, en un concierto al que fuimos. Y es cuando la persona intenta desvalorizar a su presunta víctima y ya que se ha tomado la paciencia de conocer ciertos puntos débiles de la otra persona, los empieza a utilizar para, lo repito, chuparle la energía a la otra persona que considera amenaza y entonces subirse su ego. Después de esto, yo me di cuenta del tipo de persona. Me provocó, es de esas personas que te quitan la paz totalmente y que hacen que saques la peor parte de ti. Y eso, de alguna manera, buscan, ese es su premio, o sea, tu energía vital es su premio. No obstante, yo decidí sacar de mi vida a esa gente, igualmente que a la otra persona en ámbitos académicos. Corté totalmente contacto y aún así buscaba provocarme indirectamente en sus redes sociales. Incluso, pues no sé si después creo que se buscó una pareja e intentaba restregármela como, como para seguir jodiendo, yo creo, pero nuevamente sus intentos fueron fallidos. Eh, Al final, otro de los karmas de este tipo de narcisistas es quedarse solos, porque no tienen la capacidad de amarse a sí mismos, ni la tendrán, y no tienen la capacidad ni conciencia de acudir con un especialista o un psiquiatra para tratar tal trastorno de la personalidad. Créeme, si te llegas a relacionar con alguno, va a intentar destruirte, pero todo va a depender de ti. Es importante caracterizar este tipo de gente porque es muy difícil darse cuenta a primera vista y pues afortunadamente yo encontré la manera de darle la vuelta a la tortilla y aprender. O sea, yo no sabía que existía ese tipo de gente. Antes yo era de ese tipo de gente que inocentemente creía que toda la gente era buena. O sea, esperaba que todos, suponía que toda la gente era igual que yo, de buenas intenciones. Entonces, ¿por qué es importante? Porque en casos de casos extremos, por ejemplo, en situaciones escolares, gracias a el entorno familiar poco afectivo o traumas o abusos o lo que sea, niños o adolescentes se vuelven narcisistas y entonces comienzan con el proceso del bullying, lo cual las consecuencias, tú podrás decir, pues son tonterías, son juegos de niños o lo que sea, créeme, no lo subestimen, porque porque han habido casos de gente que ha sido víctima de esta gente narcisista y se han llegado a suicidar. Se han llegado a suicidar y lo peor de todo es que esta gente no siente remordimientos porque no tiene la capacidad de sentir empatía por otra gente.
Entonces, yo pienso que así como a un niño se le dice o se le advierte, no hables con extraños o si alguien te agarra de la mano y no lo conoces, empieza a gritar, hace escándalo y di que no es tu papá o tu mamá. Creo que este tema de los narcisistas es igual de importante, porque a diferencia de un secuestrador de niños que va a incurrir físicamente con el infante o la persona, el narcisista va a incurrir, pero a un nivel psicológico y psíquico que si no sabes de esto, te va a provocar una depresión y en algunos casos lo peor es el suicidio. ¿Cuál es la mejor manera de evitar esta gente? Creo que ya con esta caracterización y ser consciente de que existen, ya ganamos mucho. Y no solamente a niños hay que advertirles, a todo mundo. Y creo que es necesario concientizar más a la gente, volviendo al tema de ser impecable con tus palabras y tus acciones, pensamientos, etcétera. Porque a partir de las creencias que la persona o traumas que desarrolló la persona en el entorno familiar o escolar o como sea, es cómo desarrolló este trastorno de la personalidad. Y repito, es casi imposible que un narcisista acuda a un psiquiatra para tratárselo porque ellos no tienen la capacidad de ser conscientes de los errores que ellos cometen. Un narcisista no tiene la capacidad de ver cómo se siente la otra persona ante sus acciones. O sea, sabe que te va a hacer daño, pero le importa un poco empatizar con eso. Y así se la vio esta gente buscando víctimas para llenar esos vacíos infinitos que tienen y sus espíritus realmente pues son muy, o sea, no están trabajados espiritualmente. Ignoran totalmente las consecuencias de sus actos y sus palabras y toda la culpa la tiene la otra persona, nunca ellos. Son expertos en manipular cuando ellos tuvieron la culpa, son expertos en manipular para que las demás personas peleen entre ellas y él salga como la inocente paloma que no tuvo la culpa. Sí, y entonces se da mucho también en casos de mujeres vulnerables que, por ejemplo, tienen urgencias económicas o que acaban de cortar con una pareja y se encuentran vulnerables. Y pues eso les encanta a los narcisistas porque se van a hacer pasar por una persona que te ayuda y que le interesa ayudarte, mientras que la víctima va a suponer que es una muy buena persona y que qué suerte de haberla conocido, pero con el tiempo eso se puede volver un caso de violencia económica a través de la codependencia y manipulación. Repito, el narcisista te va a querer chupar toda tu energía a través de múltiples formas, entre ellas destruir aquello que en lo que se siente vulnerable o inferior a ti. En el caso de esta persona que acaba de ejemplificar, pues físicamente yo no le veía ni nada, o sea, físicamente pues se veía bien. Toda la gente que lo rodeaba al parecer reconocía eso, pero
en su sistema de creencias y supongo que traumas o abusos, no sé la verdad que le haya pasado, ignoro totalmente. En su cabeza él se sentía inferior. Era una persona que no terminó, me parece que la carrera o algo así, no hizo ninguna carrera. Me parece que solamente terminó el bachillerato. Intentó meterse a la Academia de Música de un estado de la República, no voy a decir cuál porque no quiero tampoco evidenciar, ni tengo ninguna clase de resentimiento, esto es nada más para documentar. Hizo 3 veces el examen para tocar un instrumento musical y los 3 fracasó. Por lo poco que me enteré, pues no les tenía confianza a sus padres, como que siempre buscaba victimizarse, de buscar sus víctimas. Un gancho de el narcisista es victimizarse de sus circunstancias. Me acuerdo que siempre me escribía en el chat del Facebook y me decía, ay, es que, ¿qué crees? Me acaba de dejar mi novia, me siento súper triste. O sea, era el gancho como para buscar su siguiente víctima y, y las víctimas se dejan llevar por ese victimismo y tratan de ayudarlo. Entonces ahí te empieza a, de alguna manera, a atrapar con halagos y ya cuando siente que se ha ganado cierto afecto, entonces empieza a absorberte la energía y a intentar eh, provocarte la misma inseguridad que él lleva o ella lleva en el fondo para sentirse mejor. Esto es importante y no es cosa de para subestimar ni decir que es exageración, porque han habido casos extremos de suicidio. ¿Qué pasa en ambas partes? Lo vuelvo a repetir. Número uno, aquí entra el principio del karma del narcisista, porque carece del valor universal de autoestima y seguridad, por lo que desarrolló ese trastorno de la personalidad para compensar ese gran vacío. Pero la víctima también desconoce que no hay que tomarse nada personal. Entonces, de alguna manera estas personas pues funcionan como gente que si ya lo ves en términos espirituales, te va a ayudar a crecer y aún más fuerte, porque intentó tirarte, pero tú te levantaste otra vez y el triple de fuerza y de más éxito. Esa es una de las cosas que puede hacer una persona si toma perspectiva de las cosas y se dio cuenta demasiado tarde de la persona que según supuestamente era tan buena, pues no. Funcionan como maestros oscuros para la víctima si es que desea salir de eso. Pero en los casos en los que no, hay de dos. Te termina por joder toda tu vida o la víctima se termina suicidando porque le han robado su amor propio y energía vital. Y esto al narcisista le va a importar muy poco en el fondo porque no tienen la capacidad de empatizar y porque ellos son y deben ser los número uno en todo y porque te deben ganar en todo. Si los llegas a superar, les vas a ser una persona que los incomode y que los haga sentir todavía más inseguros porque les recuerdas lo inferiores que se pueden llegar a sentir.
¿Qué solución habría con esto? O no lo sé, o sea, pareciese que la sociedad se basa más en lo que sus ojos ven y subestiman pues las consecuencias incluso de cada palabra o pensamiento que tienen, a veces por ignorancia o a veces porque simplemente no les importa. ¿Qué solución tendría que haber? A partir de los núcleos familiares, si la gente hiciera trabajo personal y si se dieran cuenta de todo el sistema de creencias que llevan y de cómo van domesticando a sus hijos, y si los padres y madres tuvieran autoestima, esto no sucedería. Hay que verlo con una profundidad más allá de las cosas, porque también tú podrías decir, hay que meter a la cárcel a la gente que funciona como vampiros energéticos o narcisistas, pero eso no va a cambiar a esta gente. Y probablemente si se mueren, sus almas decidan seguir en ese nivel de conciencia bajo. Lo que se debería de hacer es, pues, armar más cadenas de información acerca de esto y sensibilizar más a la gente, porque no todo se trata de lo material o de lo que se debe hacer que la gente está acostumbrada a hacer. Esto pues pasa tan desapercibido en cualquier parte y la gente ni siquiera se da cuenta. Y encima, el narcisista te manipula a tal nivel que te hace sentir culpable a pesar de que él fue el culpable de eso. Tengan mucho cuidado y si tienen hijos, sobrinos, por favor, oriéntenlos y denle las armas suficientes. ¿Cuál es el arma más fuerte? Tener una autoestima de hierro y ante cualquier circunstancia continuar y avanzar. A veces hay gente que le afecta tanto que terminan, repito, deprimiéndose y, y detienen totalmente su vida por este tipo de cosas. Entonces, háganlo, analícenlo y si tú eres un narcisista, obviamente no lo vas a reconocer. Pero eso sí, te apuesto a que te vas a quedar solo o sola al final porque nadie te va a soportar y porque, créeme, si no eres consciente de esto, el karma es uno de los principios universales. Y no importa si crees o no, se te va a regresar todas las consecuencias que le provocaste a la otra gente. ¿Hasta cuándo vas a decidir brillar por ti mismo en lugar de opacar o de quitarles el brillo a otras personas? ¿Hasta qué nivel puede llegar la envidia o inseguridad de este tipo de gente? Es gigante ese vacío que sienten y hay que tener cuidado. Si tienes una de estas personas en tu vida, incluso si es tu mamá o tu papá o cualquier persona que sea de tu familia, te recomiendo que te alejes. Porque por más aprecio que le tengas, no puedes seguir ahí, que te siga jodiendo la vida o robando tu energía. Aléjate, mantén distancia y evita que se enteren de cualquier cosa que hagas en tu vida. Es lo único que puedo recomendar. No podemos obligar a la gente a acudir a un psiquiatra porque, repito, si no son ellos mismos conscientes de esto, jamás va a suceder ninguna mejora y te vas a desgastar peor queriendo cambiar a una persona que para ella todo está bien.
O sea, todos están mal menos él o ella. Hay que enseñar a la gente a que toda la gente tiene la capacidad de brillar. Son sus creencias lo que los orillan a este tipo de cosas. Tanto a las víctimas que desconocen el no tomarse nada personal y otras herramientas, como el otro que no tiene autoestima. Tengan cuidado. Y ese era el comunicado, lo considero importante y surgió porque estaba reflexionando acerca de cierta gente, o sea, de ciertos problemas que me provocó esta gente, ¿sabes? Pero pues al final, como dice la frase típica, cada problema va disfrazado de una bendición oculta si es que tú la quieres sacar. ¿Y cuál es esa bendición? Que ya que te alejaste del narcisista, te vas a volver todavía más brillante y más fuerte. Ese va a ser uno de los karmas de esa persona que no logró su objetivo, sino que te ayudó a desarrollarte todavía más.